Hola, buen día. Yo soy Loriek Salomé Hernández Salazar, preparadora ad honorem de la Cátedra de Histología y Embriología. Y el día de hoy vamos a conversar en este repaso temas de sistema cardiovascular. Hablaremos específicamente sobre el corazón, las arterias y las venas y cómo ellas trabajan en conjunto para poder distribuir la sangre hacia los diferentes tejidos de nuestro organismo. Iniciaremos hablando sobre la definición del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un sistema de transporte que va a permitir la circulación de la sangre y la linfa desde y hacia los tejidos de nuestro cuerpo. Los principales elementos que van a conformar el líquido transportado van a ser células, sustancias nutritivas, productos de desecho, hormonas, anticuerpos, etc. Podemos relacionar este sistema con una bomba, básicamente, que se encarga de impulsar líquidos en diferentes direcciones previamente determinadas. El órgano encargado de realizar la actividad de bombear la sangre va a ser el corazón, que asociado a una extensa red de arterias, venas, capilares, va a lograr cumplir la función de distribuir y mantener el flujo unidireccional de la sangre. Hablando ahora específicamente sobre el corazón y su estructura anatómica, vamos a decir que el mismo va a poseer una estructura, una forma triangular. Tiene cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Las cavidades derechas van a estar separadas de las cavidades izquierdas por un tabique, que dependiendo si es entre las aurículas va a ser el tabique interauricular y si es entre los ventrículos va a ser el tabique interventricular. Las cavidades derechas a su vez van a estar divididas entre sí a través de los orificios auriculoventriculares. Si es del lado derecho, va a ser el orificio auriculoventricular derecho y va a poseer una válvula de tres valvas, que va a ser la válvula tricúspide. En esta imagen se puede observar las tres valvas. Si es la división del segmento izquierdo del corazón, va a estar dividido por el orificio auriculoventricular izquierdo, que posee la válvula mitral o bicúspide. Eh, Sí, bueno, las aurículas van a presentar algunos orificios de llegada que van a ser de las venas cava superior y la vena cava inferior, y además del seno coronario. Del lado izquierdo, en la aurícula, también se va a encontrar la llegada de las venas pulmonares. Los ventrículos, a su vez, van a tener una forma triangular con unos orificios arteriales que van a permitir la salida de sangre hacia las diferentes estructuras. El ventrículo derecho, desde el ventrículo derecho se va a originar la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo se va a originar la arteria aorta. Ok, hablando ahora sobre la estructura histológica del corazón, él se va a constituir por distintos elementos. Va a poseer un esqueleto fibroso que va a constar de una estructura fibrosa de tejido conjuntivo denso que le va a brindar el soporte al corazón. Está integrado por cuatro anillos fibrosos. Dos de ellos van a ubicarse alrededor de los orificios valvulares auriculoventriculares, que son estos que se encuentran acá, se pueden observar acá estos anillos. Otro se va a encontrar en el nacimiento de la arteria aorta y otro en el nacimiento de la vena pulmonar. Ellos van a permitir la inserción de las valvas de los sistemas valvulares. Y además también van a poseer dos trígonos fibrosos que van a conectar los anillos y la porción membranosa de los tabiques. Además, este esqueleto fibroso va a permitir la inserción del miocardio y va a actuar como un aislante impidiendo el libre flujo de los impulsos eléctricos entre las aurículas y los ventrículos. Las válvulas cardíacas. Ellos son pliegues de endocardio compuestas de tres capas de tejido conjuntivo y van a estar revestidas por endotelio. Va a estar la capa fibrosa, que se va a encontrar en todo el medio de la válvula o de las valvas, podría decirse, la capa esponjosa, que le va a conferir flexibilidad y plasticidad a las cúspides de la valva, y va a estar del lado arterial o del lado auricular, dependiendo de dónde se encuentre la válvula, por supuesto, si es una válvula auriculoventricular o una válvula semilunar, que son las de la válvula aórtica y pulmonar. Luego va a estar la capa ventricular, que va a estar en la superficie ventricular de cada valva. Los vasos coronarios van a ser dos arterias coronarias y las venas cardíacas. Ellas se van a encargar de brindarle la irrigación al corazón. Entre ellas, bueno, van a estar las arterias que le van a brindar la sangre arterial y se van a originar desde el segmento inicial de la aorta ascendente. Ahora las venas, bueno, van a transportar la sangre desoxigenada del corazón y van a desembocar en el seno coronario, que es esta estructura que se puede observar acá.
este seno coronario va a drenar en la aurícula derecha. Luego van a estar las paredes del corazón. Es importante saber que el corazón, bueno, va a poseer distintas capas, podría decirse. Desde la periferia hacia el interior van a estar el epicardio, que es la capa externa del corazón, que está compuesta por tejido conjuntivo laxo recubierta por mesotelio. Luego está el miocardio, que sería la capa media de la pared cardíaca y está compuesta por músculo estriado cardíaco. Y el endocardio, que es la capa interna de la pared cardíaca. Está compuesta por endotelio y tejido conjuntivo laxo subendotelial. En esta imagen se pueden observar las distintas capas. Esta sería la luz del corazón, luego está el endocardio, el miocardio y el epicardio. Esto para acá sería el pericardio y entre el pericardio, o sea, el pericardio va a tener dos estructuras, esto se va a definir posteriormente, pero va a tener una capa parietal, que sería esta que se observa de este lado, y va a tener una capa visceral, que es la que está unida al epicardio, sería básicamente el epicardio. Entre ambas estructuras va a estar la cavidad pericárdica, y bueno, vamos a definirla. El pericardio, como ya les mencioné, va a delimitar una cavidad donde se encuentra alojado el corazón. Lo importante de esto es que esta cavidad va a estar llena de líquido y le va a permitir el movimiento libre al corazón. O, bueno, le va a brindar como una capa de amortiguación, podría decirse. Va a tener dos capas, lo que ya les mencioné, la capa visceral, que corresponde al epicardio, y la capa parietal. Ahora, la capa visceral del pericardio seroso, que sería el mismo epicardio, es la capa más externa del corazón. Está compuesta por tejido conjuntivo laxo recubierto por mesotelio, que sería el epitelio plano simple. En esta imagen se puede observar toda esta línea que está acá. Se va a continuar en profundidad con el endomicio del músculo cardíaco y en él se encuentran los nervios y los vasos sanguíneos que van a irrigar al corazón. Que sería, bueno, acá se puede observar, generalmente ellos van a estar recubiertos de tejido adiposo. En esta imagen se observa y en esta anterior que ya pudimos visualizar están las arterias, los vasitos, las venas y van a estar pasando a través de todo este tejido adiposo para brindarle como una amortiguación o una protección a todos estos vasos. Luego tendremos al miocardio, que se va a constituir por músculo estriado cardíaco. Es la capa más gruesa de la pared cardíaca y está formada por una red muscular, entre cuyas mallas va a existir tejido conjuntivo laxo, que bueno, sería el endomicio. En él van a transcurrir los capilares sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas. Es importante mencionar que el miocardio va a variar su grosor dependiendo de la ubicación en la que se encuentre. Si está en las aurículas va a ser mucho menor la cantidad de miocardio que esté que en los ventrículos. Y entre los ventrículos, en el ventrículo izquierdo, va a ser mucha más gruesa la cantidad de miocardio, la capa como tal, porque se va a encargar de manejar presión. En cambio, el lado derecho, la capa de miocardio va a ser mucho menor porque este se encarga de manejar volumen. Ahora, el endocardio va a estar formado por una capa interna de endotelio. El endocardio, bueno, sería la parte que contacta con la luz del corazón, ¿sí? Que va a estar en contacto con la sangre que va a transcurrir a través del corazón. Entonces, ya dijimos, es un epitelio de revestimiento plano simple, que sería el endotelio, y el tejido va a tener un tejido conjuntivo laxo subendotelial, una capa de tejido conjuntivo denso donde se encuentran los vasos nutricios y células de músculo liso, y también va a haber una capa un poco más profunda de tejido conjuntivo que va a ser la capa subendocárdica. Ella va a ser sumamente importante porque a través de la misma es que va a encontrarse las células de Purkinje, que pertenecen al sistema de conducción cardíaco, también conocido como sistema de conducción nodal. Estas serían las células de Purkinje, sumamente importantes, van a tener mayor cantidad o sea, van a tener mayor tamaño que las células miocárdicas del ventrículo, van a tener abundante glucógeno, se van a comunicar a través de uniones tipo nexo y van a desarrollar al máximo la capacidad de conducir impulsos eléctricos a través de la pared ventricular. Vamos a explicar cómo es este sistema de conducción cardíaco. Es importante saber que el músculo cardíaco se puede contraer de manera rítmica, sin la necesidad de un estímulo directo desde el sistema nervioso central. Acá, bueno, esto es importante porque obviamente necesitamos que nuestro corazón siempre se contraiga sin la necesidad de que se le envíe una señal desde nuestro sistema nervioso. Entonces, este sistema de conducción va a ser el encargado de iniciar y propagar las despolarizaciones rítmicas que causan las contracciones del músculo cardíaco. Va a constar de dos nódulos, que van a ser el nódulo sinoauricular, también conocido como el marcapasos cardíaco, por su rápida capacidad de contracción,
Y también va a estar el nódulo auriculoventricular. Además, bueno, de una serie de fibras de conducción o haces. Los impulsos eléctricos van a ser generados por el nódulo sinoauricular. Estos se van a transmitir a través de las fibras musculares cardíacas de las aurículas. Van a llegar al nódulo auriculoventricular, donde se va a conducir a través del haz de His. Este haz se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda. Y después en ramas subendocárdicas, que van a ser las ya mencionadas fibras de Purkinje, que van a generar y conducir los impulsos eléctricos con rapidez a través del corazón. Ahora, la circulación del corazón, algo sumamente importante y que solemos olvidar o que, bueno, no, realmente es algo que es sumamente importante y tenemos que saber para la vida en general. El corazón y los vasos sanguíneos van a formar dos vías de circulación. Está la circulación pulmonar, que va a transportar la sangre desde el corazón hacia los pulmones y desde los pulmones hacia el corazón. Y va a estar la circulación sistémica, que va a transportar la sangre desde el corazón hacia los tejidos del organismo y desde los tejidos hacia el corazón. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la sangre va a retornar de los tejidos del organismo a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Ellas van a desembocar en la aurícula derecha. La sangre pasa después de la aurícula derecha al ventrículo derecho, a través del orificio auriculoventricular derecho, por medio de la válvula tricúspide. Luego, la sangre se va a bombear hacia el tronco pulmonar para continuar por las arterias pulmonares derecha e izquierda hacia los pulmones, donde se va a oxigenar y después va a volver la sangre a través de las arterias pulmonares hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a transcurrir la sangre por el orificio auriculoventricular izquierdo por medio de la válvula mitral, va a llegar al ventrículo izquierdo, quien la va a bombear hacia la arteria aorta. ¿Ok? Acá es importante saber que las venas realmente es un término que se utiliza, que son las, sí, bueno, el sistema de conducción que llega al corazón. No necesariamente tiene que ser sangre oxigenada que transmite. Porque, bueno, vamos a ver que en este caso, las venas cava superior y vena cava inferior van a transmitir la sangre desoxigenada del organismo. Pero las venas pulmonares, que son las que llegan al corazón, van a traer la sangre oxigenada. En cambio, las arterias eh, son las que salen del corazón, en este caso las arterias pulmonares van a transmitir sangre desoxigenada y la arteria aorta va a transmitir, o bueno, sí, bueno, va a impulsar la sangre oxigenada a través hacia las distintas estructuras de nuestro organismo. Ahora, las características generales de las arterias y las venas. Ellas van a tener una pared vascular muy similar a las paredes del corazón, ya que van a ser tres capas que desde el interior hacia la periferia van a ser la túnica íntima, que va a ser la que va a estar en contacto con la sangre que va a transportarse a través de las mismas, y va a tener a su vez distintas capas, podría decirse, que van a ser el endotelio, que es el epitelio plano simple, que va a recubrir las estructuras vasculares, va a tener su membrana basal subyacente, y una capa subendotelial de tejido conjuntivo laxo, que bueno, en ella a veces se van a encontrar células musculares lisas y es importante saber que en la íntima, que en esta misma capa, pero de las arterias y arteriolas, arterias pequeñas, se va a encontrar una lámina de material elástico fenestrado que va a recibir el nombre de membrana elástica interna. Luego la túnica media, que se va a componer principalmente de capas organizadas de células musculares lisas. En las arterias también esta capa es relativamente gruesa y se va a extender desde la membrana elástica interna hasta la membrana elástica externa. Entre las células musculares lisas van a haber distintas estructuras, como van a ser fibras reticulares, proteoglicanos, elastina. ¿Sí? Eh, y bueno, todos los componentes extracelulares de la túnica media van a ser producidos por las células musculares lisas que o sea, que en esta capa se encuentran. Sí, no necesariamente van a ser producidas siempre por tejido conjuntivo. Y por último, la túnica adventicia, que es la capa de tejido conjuntivo más extensa y se compone principalmente, bueno, de tejido conjuntivo, fibras elásticas, las distintas fibras colágenas, fibroblastos, macrófagos. En las arterias y venas grandes va a tener la característica de que va a tener un sistema de vasos llamada vasa vasorum, que va a irrigar a las paredes vasculares.
al igual que una red de nervios autónomos llamado nervi vasorum, que van a controlar la contracción del músculo liso en las paredes de los vasos. Histológicamente, las arterias y las venas se van a distinguir una de otra por el espesor de la pared vascular y bueno, las diferencias en la composición de cada una de sus capas. Vamos a hablar ahora sobre las arterias elásticas, que son las arterias más grandes, como la aorta, las arterias pulmonares. Sus ramas principales también, como el tronco brachiocefálico, la carótida común, la subclavia. Su principal función va a ser la conducción. Y bueno, vamos a describir las capas que tiene. En la túnica íntima, que sería la más cercana hacia la luz, podría decirse, va a tener, bueno, su endotelio de revestimiento con su lámina basal, su capa subendotelial de tejido conjuntivo y la membrana elástica interna. Pero en este caso no se va a visualizar porque hay muchas capas de fibras elásticas en toda la túnica media, entonces no se sabe generalmente, bueno, en esta imagen podría ser esta que se observa acá, pero realmente no podríamos distinguir cuál es. Luego va a estar la túnica media, que es la capa más gruesa de las tres y va a poseer láminas fenestradas de elastina. Son todas estas líneas que se pueden ver tortuosas. Eh, También va a tener, bueno, células del músculo liso, las fibras colágenas y sustancia amorfa. Y por último, la túnica adventicia, que sería la más externa, esta hacia acá. O bueno, en esta imagen se ve más bonito, que es todo esto que se observa. Va a tener tejido conjuntivo relativamente delgado, va a tener fibras colágenas, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos y también las estructuras que le mencioné, que es la vasa vasorum, que son los vasitos sanguíneos que se van a encontrar en la misma, y el nervi vasorum, que son los nervios autónomos. Bueno, luego tendremos las arterias musculares, cuya función principal es la distribución de la sangre. Su principal característica es que tienen más músculo liso y menos elastina en la túnica media que en las paredes, que en las arterias elásticas. La túnica íntima es más delgada que las arterias elásticas y va a tener un revestimiento endotelial con su lámina basal subyacente, una capa subendotelial delgada de tejido conjuntivo y una prominente membrana elástica interna que sí se va a poder distinguir claramente. Y es toda esta estructura que se observa acá clarísimo. Luego va a estar la túnica media de las arterias musculares, que va a consistir de células de músculo liso entre fibras colágenas. Y va a tener poco material elástico. Y es toda esta estructura. Miren que en las arterias se va a distinguir claramente todas las capas. Es decir, yo sé dónde comienza la primera capa, yo sé dónde está la segunda y yo sé dónde está la tercera. Aquí yo sé que esto es membrana elástica interna porque si me señalan esto, bueno, obviamente yo sé que estoy en la túnica media, perdón, en la túnica íntima. En cambio, si me señalan esta, que yo veo bastante músculo liso, yo sé que estoy hablando de la túnica media de la arteria muscular. Y bueno, ya esto sería la adventicia, que es tejido conjuntivo, bueno, la capa adventicia. En las arterias musculares, bueno, va a ser un poquito más gruesa y con frecuencia va a estar separada por una membrana elástica externa identificable. Que bueno, en esta imagen no se ve tan claro. Ah, miren, aquí se ve bien bonito. Bueno, además van a haber nervios, que es la nervi vasorum y vasa vasorum, pero van a tener menor calibre que en las arterias elásticas. Hablando ahora sobre las arterias pequeñas, las arteriolas, su principal función va a ser la regulación. Se van a distinguir una de otras por la cantidad o las capas de células de músculo liso que se van a encontrar en la túnica media. Generalmente, una arteria pequeña puede tener hasta 8 capas de músculo liso en la túnica media. Y las arteriolas tienen solo una o dos capas. En estas imágenes se puede ver claramente, bueno, estas son arteriolas porque tienen, mira, aquí se ve, esta sería la capa de células musculares, esta sería otra. En esta otra imagen también se ve que son arteriolas porque tienen poquitas células musculares en la túnica media. En cambio, bueno, en la túnica íntima de una arteria pequeña puede haber, o sea, es posible que se vea una membrana elástica interna, mientras que en una arteriola esta membrana puede estar presente o no. Ahora, los capilares. Ellos van a formar redes vasculares sanguíneas que van a permitir que el líquido, con gases, metabolitos, productos de desecho, se mueva a través de sus paredes delgadas. Cada capilar va a constar de una capa simple de células endoteliales, que son estas que están acá, y su membrana basal subyacente. En estas dos imágenes, bueno, estos son unos capilares, en esta se ve que solo una capita de endotelio y bueno, la membrana basal que estaría subyacente a la misma.
Hay tres tipos de capilares, que es importante mencionar. Están los continuos, los fenestrados y los discontinuos, que también son conocidos como sinusoidales. Los continuos se van a caracterizar porque su endotelio vascular va a estar ininterrumpido y va a descansar sobre una membrana basal continua. Ahora, los capilares fenestrados se encuentran normalmente en estructuras que necesiten como que transmitir algo, como por ejemplo las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas se encargan de producir hormonas. Entonces yo necesito que las hormonas se transporten hacia la sangre para poder distribuirlas alrededor de mi cuerpo. Entonces, estas células endoteliales se van a caracterizar por la presencia de muchas aberturas circulares denominadas fenestraciones, que le van a brindar como conductos a través de la pared del capilar. La lámina basal sí va a ser continua. Ahora, los capilares discontinuos, que también son los sinusoides, generalmente ellos se van a encontrar en estructuras que, bueno, necesiten el libre paso de, sí, bueno, del líquido que se encuentra en la sangre o de que se transmitan las sustancias, ¿ok? Que va a ser principalmente en el hígado, en el vaso, en la médula ósea. Las células endoteliales vasculares van a revestir estos capilares y van a tener grandes aberturas en su citoplasma. Están separadas por espacios intercelulares amplios, grandes, irregulares y van a descansar sobre una lámina basal que va a estar discontinua. Hablando ahora sobre las venas, bueno, iniciaremos con definiendo que la túnica de las venas no va a estar tan bien definida como la túnica en las arterias y se van a clasificar según su tamaño. Primero van a estar las vénulas postcapilares, que van a poseer un revestimiento endotelial con su lámina basal y pericitos. Luego van a estar las vénulas musculares, que son similares a las arterias. Bueno, vamos a volver a esa imagen para que puedan observarla. Van a ser muy similares a estas estructuras. Y ellas van a poseer dos capas de células musculares en su túnica media. Y por último, bueno, de esta pequeña red van a estar las venas pequeñas, que son una continuación de las vénulas musculares, y su diámetro va a ser de 0,1 milímetros a 1 milímetros. Las tres túnicas están presentes y se pueden reconocer en un preparado de rutina. Ahora, las venas medianas tienen un diámetro de hasta 10 milímetros, es decir, de 1 centímetro. Se van a caracterizar por tener válvulas que van a evitar el movimiento retrógrado de la sangre por acción de la gravedad. Recuerden que las venas van a tener como función transportar la sangre desoxigenada desde los tejidos hacia el corazón. Entonces es necesario que estas válvulas como que retengan la sangre y no pueda regresar, se podría decirse, que no tenga un movimiento retrógrado, que no, sí, bueno, que no se regrese básicamente. Las tres túnicas de la pared venosa van a ser bien visibles. Está la túnica íntima, que va a constar de un endotelio, ay, perdón, con su lámina basal, una capa subendotelial fina con células musculares lisas y, bueno, en algunos casos se puede observar una membrana elástica interna discontinua. Va a estar la túnica media, que, bueno, es mucho más delgada que la misma capa en las arterias. Recuerden que en las arterias se ve grandísima. En esta, bueno, ya no se ve tan bien, la verdad. Y la túnica adventicia, que es mucho más gruesa que la túnica media y va a constar de fibras colágenas y redes de fibras elásticas. Todo esto sería túnica adventicia. Acá también todo esto sería túnica adventicia. Luego hablaremos sobre las venas grandes. Bueno, vamos a hablar sobre ellas, que van a ser las... Sí, bueno, un ejemplo de ellas es la vena cava superior, la vena cava inferior, donde la túnica media va a ser relativamente más delgada y la túnica adventicia va a ser muy gruesa, o sea, se va a observar con mucha claridad. Generalmente, bueno, en las venas grandes, esta capa va a tener fibras colágenas y fibras elásticas y los fibroblastos van a observarse, bueno, se van a observar células de músculo liso con disposición longitudinal, que serían todos estos cortes que se ven acá. Acá se ve, esta sería túnica íntima, túnica media y todo esto que se observa acá es adventicia. Y bueno, también su principal función, la función general de las venas es transportar la sangre desoxigenada desde las estructuras hacia el corazón. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado de este breve repaso. Estudien mucho, muchachos, prepárense. Lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Así que, nada, muchas gracias. Este es el sistema cardiovascular. Disfruten. Feliz día y feliz vida. Hasta luego.